Bueno, buenas tardes. Mi nombre es José, como me presentó Matías. Yo voy a empezar hablando sobre deshidratación. Bien, la deshidratación, sí, como sabemos que es la pérdida de agua, sí, del organismo generalmente que va acompañado por los solutos, ¿no? Y es importante tener en cuenta que cuanto menor es la edad del paciente, sí, va a ser mayor el porcentaje de agua, sí, que va a perder, ¿no? En cuanto al recién nacido, el agua que va a perder es el del 80%. Y a su vez, el de los pacientes, sí, lactantes, va a ser de un 65 a 70%, a diferencia del niño mayor, que va a ser de un 60%. ¿Por qué es importante saber esto? Porque cuando vamos a clasificar los tipos de deshidratación, tenemos que tener en cuenta la pérdida de peso, ¿sí? Los signos y síntomas y los valores plasmáticos del sodio, ¿sí? Que a su vez va a estar clasificado, ¿sí? En función de la anatremia, ¿sí? Que puede ser hiponatremia cuando es menor a 130 mil equivalentes, ¿sí? Y la alteración fisiológica que va a haber en ella va a ser una pérdida de sodio mayor que de agua, ¿sí? Luego vamos a tener una isonatremia cuando los valores de referencia son de 130 a 150 mil equivalentes y la alteración fisiopatológica va a ser la pérdida de agua y la de sodio va a estar proporcionada. Y en la de hipernatremia es mayor a 150 mil equivalentes y la alteración va a ser la pérdida de agua mayor que la de sodio, ¿sí? Luego, teniendo en cuenta también la función del volumen de líquido perdido, se va a clasificar en una deshidratación leve cuando es menor al 5% en los lactantes y menor al 3% en niños mayores, ¿sí? En la moderada va a ser de un 5 a un 10% en lactantes y de un 3 a 7% va a ser en los niños mayores. En la deshidratación severa va a ser mayor al 10% en lactantes y mayor al 7% en niños mayores, ¿sí? Los signos y síntomas que van a presentar, ¿sí? Teniendo en cuenta el grado de deshidratación, ¿sí? En la deshidratación leve, ¿sí? Los signos y síntomas va a ser, las mucosas se van a encontrar húmedas, la fontanela se va a encontrar normal, el pliegue que se encuentra en la pared abdominal o torácica se va a encontrar normal, ¿sí? El relleno capilar se va a realizar menor en 2 segundos, ¿sí? La diuresis se va a encontrar normal, ¿sí? El sensorio va a estar en alerta, ¿sí? Va a presentar sed, la respiración va a estar normal. En cuanto a la pérdida de peso, en el porcentaje en los lactantes va a ser menor al 5% y en los niños mayores va a ser menor al 3%. El déficit hídrico estipulado en mililitros kilo va a ser en lactante, va a ser menor a 50, ¿sí? Y en niños mayores va a ser menor a 30. Y en la deshidratación moderada, las mucosas se van a encontrar secas, la fontanela se va a encontrar deprimida, ¿sí? El pliegue abdominal o torácico se va a deshacer en más de 2 segundos, ¿sí? El relleno capilar va a tardar en hacerse de 2 a 3 segundos, la diuresis va a presentar oliguria, ¿sí? Va a presentar en el tema del sensorio va a presentar una irritabilidad, ¿sí? Letargo, la respiración se va a encontrar profunda, ¿sí? Puede ser rápida, la pérdida de peso va a estar entre el 5 y el 10% en los lactantes y en los niños mayores va a ser de un 3 a un 7%, ¿sí? Y el déficit hídrico va a estar entre un 50 y un 100%, ¿sí? En los lactantes y en el niño menor va a ser de un 30 a 70. Y cuando hablamos de la deshidratación severa, ¿sí? Las mucosas ya se van a encontrar secas, ¿sí? La fontanela anterior se va a encontrar deprimida, ¿sí? El pliegue va a ser en la pared abdominal o torácica se va a deshacer en más de 2 segundos, ¿sí? El relleno capilar va a ser mayor en 3 segundos, va a presentar oligoanuria, ¿sí? El sensorio va a estar obnubilación, ¿sí? La respiración va a ser profunda y rápida. Y en cuanto a la pérdida de peso, va a ser mayor al 10% en los lactantes y en los niños mayores va a ser mayor a un 7%, al igual que el déficit hídrico va a ser mayor a un 100%, al igual que un 70% en los niños mayores, ¿sí? Y cuando hablamos de la deshidratación
isonatrémica o hiponatrémica, ¿sí? Lo que va a presentar y lo que se va a observar en esos pacientes va a ser una sequedad de la piel y las mucosas, palidez, va a presentar taquipnea, una vasoconstricción, taquicardia, oliguria, ¿sí? Pudiendo aparecer en los lactantes el signo del pie o la fontanela hundida, ¿sí? Y en el caso de la deshidratación hipernatrémica, va a predominar las manifestaciones clínicas, ¿sí? De tipo neurológico, ¿sí? Aparece lo que es la oliguria, la sed, la irritabilidad, los temblores, ¿sí? Y en los casos avanzados puede llegar a presentar lo que es la convulsión o disminución del nivel de conciencia. ¿Qué es importante que lo que tenemos que tener en cuenta cuando ingresa un paciente deshidratado? Sí, básicamente son los constantes vitales, ¿sí? El peso, la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la temperatura, ¿sí? El grado de humedad de las mucosas, ¿sí? El relleno capilar, ¿sí? Este signo lo que va a hacer es explorar con la mano del paciente, ¿sí? Lo vamos a situar en lo que es la altura del corazón, ¿sí? Apretando la cara palmar de un dedo durante unos segundos, ¿sí? Se cuentan los segundos hasta la recuperación total de lo que es el color, ¿sí? Tras liberar la presión que estamos haciendo, ¿no? También tenemos que tener en cuenta lo que es el signo del pliegue, ¿sí? Que en este lo que debemos valorar es a la altura del ombligo, ¿sí? Del paciente, en donde se va a pellizcar la piel y al liberarlo lo que es la presión debe recuperar la forma inmediatamente, ¿sí? Si no hay deshidratación. En el caso de los lactantes, lo que tenemos que tener en cuenta es el estado de la fontanela, ¿sí? Al igual que en los demás pacientes, tenemos que tener en cuenta lo que es el balance hídrico, ¿sí? El ingreso y el egreso, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos va a determinar lo que es el volumen y la densidad, ¿sí? De la orina conjunto a la valoración clínica, ¿sí? Que se va a tratar de buscar los indicadores en forma de cómo están respondiendo al tratamiento, ¿no? Que van a recibir, ¿sí? Luego también lo que se realiza son los exámenes de complementarios como el de laboratorio, ¿sí? Un ionograma completo, glucemia, ¿sí? Tenemos que hacer una urea y creatinina para saber el funcionamiento renal, ya que estos pacientes van a tener tratamiento con fluidoterapia, ¿no? ¿Y cómo vamos a determinar el grado de gravedad de la deshidratación? Es utilizando esta escala de Jorelic, ¿sí? En lo que vamos a tener que tener en cuenta la elasticidad cutánea, ¿sí? El deterioro del estado, ¿sí? El relleno capilar, la ausencia de lágrimas, la respiración normal, las mucosas secas, los ojos hundidos, el pulso radial o débil, ¿sí? La frecuencia cardíaca, y la diuresis disminuida, ¿sí? Cada uno de ellos va a tener un punto y dependiendo de cuánto sea el total es donde nos va a dar la gravedad de la deshidratación, ¿sí? Cuando es mayor a 3 puntos, va a ser leve, entre 3 y 5 puntos va a ser moderado, ¿sí? Entre 6 y 10 puntos va a ser severa, ¿sí? Luego, lo que tenemos que saber y cuando ya vamos a empezar con el tipo de tratamiento, si en este caso nuestro paciente ingresa a la guardia deshidratado, lo que vamos a hacer es con una rehidratación, ¿sí? Intravenosa rápida, ¿sí? ¿En qué consiste esto? En la administración de suero isotónico, ¿sí? Para poder reponer la pérdida de líquidos extracelulares, ¿no? Restaurando así lo que es la perfusión renal e intestinal en los niños deshidratados, ¿sí? La ventaja que vamos a tener con esta rehidratación rápida es lo que va a favorecer es la corrección precoz de lo que es el desequilibrio hidroelectrolítico que está teniendo este paciente, ¿sí? Mejorando más rápido el estado general de lo que es del niño, ¿no? Así también lo que va a hacer, va a favorecer también a que pueda llegar a tener más rápido lo que es la tolerancia oral, ¿sí? Reduce también lo que es el estadio de la estancia en lo que es la guardia, ¿no? Y mejora lo que es la seguridad del paciente, ¿sí? ¿Y cuándo va a estar indicado el tema de la rehidratación rápida, ¿sí? Va a estar indicado en pacientes con deshidratación leve o moderada, ¿sí? A los que la rehidratación oral, ¿sí? Ha fracasado o está contraindicado, ¿sí? También va a estar indicado básicamente en los pacientes con deshidratación grave, ¿no? Y va a estar contraindicado en lo que es la inestabilidad hemodinámica del paciente, ¿sí? En los menores de 6 meses, ¿sí? En las alteraciones hidroelectrolíticas severas, ¿sí?
y en las enfermedades que afectan la regulación hemodinámica del equilibrio del electrolítico, ¿sí? En los pacientes que tienen una cardiopatía, una nefropatía, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con el tema de la rehidratación, ¿no? Cuando vemos de que la rehidratación rápida es favorable y el estado del paciente va mejorando, lo que se pasaría es a una rehidratación intravenosa estándar, ¿sí? En la que va a consistir la administración de agua y electrolitos por la vía intravenosa, ¿sí? En un tiempo desde 24 a 72 horas, ¿sí? En función a lo que tiene que ver la anatremia, ¿sí? Este va a estar indicado en niños que presentan rehidratación intravenosa y que no fueron, y que bueno, y que pudieron estabilizarse con la rehidratación rápida, ¿sí? Entonces, luego de que pasamos de la rehidratación estándar, ya podemos continuar con lo que es la rehidratación oral, ¿sí? Que en la rehidratación oral, básicamente, es el tratamiento de elección en cuanto a es la deshidratación leve o moderada, ¿sí? Y está indicada en todos los tipos de deshidrataciones, ¿sí? En las hipertónicas, isotónicas o hipotónicas, ¿sí? En las deshidrataciones graves o con trastornos electrolíticos, como dijimos, se va a utilizar lo que es la rehidratación por vía intravenosa, ¿no? La rehidratación oral en relación con la intravenosa es más fisiológica, ¿sí? Va a ser menos agresiva, más económica y requiere lo que tiene que ver en menos tiempo, ¿sí? De hospitalización. Además, lo que va a favorecer esto es la alimentación precoz, ¿no? A pesar de tener una tasa de fracaso inferior al 5%, no es suficientemente utilizada en los hospitales por la falta de tiempo, ¿sí? La dedicación y el convencimiento por parte de los padres, ¿no? Por eso es importante, como dijo Damaris, de tener una buena comunicación con los padres, hacer educación, ¿sí? De que tratar de que los padres comprendan y entiendan la importancia, ¿no? Del tratamiento a los chicos, ¿no? La técnica que se utiliza para una rehidratación oral, ¿sí? Se divide en dos. Lo primero es la fase inicial, ¿sí? Que se va a basar en lo que es la administración del déficit de agua y electrolitos en forma de rehidratación oral, ¿no? Y la técnica consiste en poder suplir el déficit mediante la administración de sales, ¿sí? En pequeñas cantidades, que va a ser, vamos a comenzar de 5 a 10 mililitros, ¿sí? De forma frecuente, ¿sí? Cada 3 a 5 minutos, ¿sí? En el caso de que no existan vómitos, ¿sí? La cantidad va a ir aumentando, ¿sí? Según la tolerancia que va teniendo el niño, ¿sí? A la misma. Y el tiempo de reposición, ¿sí? Con sales de hidratación va a ser entre 4 a 6 horas, ¿sí? En una deshidratación hipo o isonatrémica va a ser de 8 a 12 horas, al igual que en la hipernatrémica, ¿sí? En los niños que tienen una deshidratación leve, sí, que no es necesario completar todo el proceso de lo que es la rehidratación en el servicio de urgencia, sí, se va a comprobar que van a y que toleran bien lo que es vía oral y el estado general del mismo es bueno, ¿sí? Pueden enviarse a su domicilio con 1 o 2 horas de observación, ¿sí? Si durante lo que es esta fase el paciente empieza a presenta M, sí, sí, y está estable, se van a realizar una pausa hídrica de unos 20 minutos y luego se va a continuar con lo que es la rehidratación oral, ¿no? Luego, en lo que tiene que ver la fase de mantenimiento, ¿sí? La fase de mantenimiento básicamente se va a iniciar con la alimentación, ¿sí? Lo más rápido posible, ¿sí? Ya que va a permitir lo que es una recuperación eh, más rápida, ¿sí? ¿Por qué? Porque es fundamental lo que es fomentar la lactancia materna y si en lo posible, no tratar de suspender la misma, ¿sí? Si es que el paciente puede tolerar, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que produce la lactancia materna? Sí, el contenido de enzimas, sí, las hormonas y los factores antimicrobianos, ¿no? Que va produciendo y lo que va favoreciendo a la hidratación, ¿no? Y la rehidratación oral va a estar contraindicado en lo que tiene que ver la deshidratación grave, ¿sí? En la inestabilidad hemodinámica, ¿sí? El estado mental alterado, ¿sí? Sospecha de abdomen agudo y trastornos subyacentes, ¿sí? Que van a limitar lo que es la forma importante de la absorción intestinal, ¿sí?
Las causas del fracaso de lo que tiene que ver la rehidratación oral va a ser las pérdidas excesivas de líquidos, ¿sí? E ingestas insuficientes de las sales de rehidratación, ¿sí? Vómitos persistentes y lo que tiene que ver el empeoramiento del estado general, ¿sí? Y como dijo Damaris, está bueno recalcar siempre la importancia de la educación, ¿sí? Al familiar, ¿sí? Tanto en la alimentación, ¿sí? Y en esta parte es fundamental la alimentación materna, ¿no? Bueno, muchas gracias.